cuestión acá, antes de que se me pase. No sé por qué no me la deja ingresar. Ya, ahora sí. ¿Sabes? Ya, ahora sí. Listo, ok, good afternoon. Mientras llegan más personas, pues les voy dando como el brochazo de lo que vamos a trabajar en esta horita. Son dos cosas primordialmente. Primero, pues obviamente el tema de la semana, que es Passive Voice, y cerramos con la actividad del English Day. ¿Listo? Como ustedes bien saben, la dinámica pues del English Day va a cambiar completamente porque no podemos hacer los mismos eventos que se hacían los años anteriores, pues por esta cuestión de la pandemia. Y pues tenemos que adecuarnos pues a la situación, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio, una especie de cineforo, que se refiere a cortometrajes. Entonces es un video súper cortico y a partir de eso es una reflexión. Entonces ya les voy a ahondar frente a esa tarea. ¿Listo? Entonces yo creo que no le demos más espera. Ay, me va a descargar el portátil. Lo enchufo, así no se nos apaga. Qué pena. Estos aparatejos salen con todo. Listo. Ok, entonces vamos a compartir, ahorita dejo compartir cámara, vamos a compartir aquí la pantalla y compartimos todo. Listo. Entonces, en esta semana, pues obviamente aquí yo ya tengo montado más o menos en el blog casi todo, lo único que me falta es la actividad, la voz pasiva, que yo espero estar subiendo todo hoy antes de terminar la jornada. En esta semana vamos a trabajar en Duolingo todo lo que se refiere a meetings number 2, o sea, encuentros. Y pues recuerden que esos ejercicios los podemos trabajar paulatinamente, o sea, así como a algunos les queda más fácil hacer todo de una vez, hay otros que lo pueden trabajar diario, 5 minutos, 10 minutos. La plataforma es muy flexible en ese sentido, esa es una. La otra, pues, es que en cuanto a la Passive Voice, que ya veníamos trabajando más actividades desde el año pasado, y la idea es ir aumentando la complejidad. Por ejemplo, ese tema que vamos a ver ahorita de Passive Voice es un tema que permite que se adecua a muchos tiempos verbales, a la mayoría de tiempos verbales en inglés. Entonces, por eso a veces vemos desde lo más básico, los temas más comunes, hasta los más complejos. Y que obviamente pues no nos sobra. Bueno, entonces vamos a empezar con the uses, los usos y pues los pasos para hacer esa forma de voz pasiva. ¿Listo? Cuando escuchamos esa voz pasiva, dirá, bueno, ¿eso se utiliza en inglés, en español? Sí, realmente sí. Se utiliza básicamente para hablar de eventos, cuando esos eventos son más importantes que cualquier otra cosa. ¿En qué situaciones yo las puedo utilizar? Que eso es lo que realmente más importa. ¿Qué puedo yo comunicar con la voz pasiva? Yo comunico más que todo noticias, por ejemplo, cuando ustedes ven el noticiero del mediodía, de la noche, o leen una noticia de algún periódico reconocido, generalmente ellos hacen énfasis en la acción, en la actividad o en el evento. Entonces, el partido se celebró ayer o fue celebrado ayer. Entonces ya se sabe quiénes son los que son actores del partido, ¿sí? La casa fue robada, el banco fue robado, lo mismo. No se menciona quién hace la acción. Hay varios motivos por los cuales no se menciona. Puede ser porque no es importante, ¿sí? O porque uno ya como que se sobreentiende, ¿no? Es más importante la actividad. Aquí hay un ejemplo. These shoes are made in Indonesia. La acción es más importante que quien hace los zapatos. O sea, uno ya sabe que hay fábricas y que hay personas que están dedicadas a hacer los zapatos. Unknown, que no se sabe quién, ¿sí? Entonces, lo que les decía hace un rato, the bank was robbed yesterday. El banco fue robado. No sabemos que fueron ladrones, pero no sabemos quiénes son los ladrones. Lo mismo sale acá el otro ejemplo. The windows were broken yesterday. Los vidrios fueron rotos ayer o los rompieron, ¿sí? Alguien los rompió, no sabemos quién, ¿listo? Entonces, como no sabemos quién, utilizamos la voz pasiva. O cuando es implícito, ya se entiende quién es el que hace la acción. He was arrested, ya hablamos, él fue arrestado. ¿Quién lo arrestó? Pues ya se sabe que normalmente es la policía, ¿listo? Entonces no se menciona.
Hay que tener varias cosas presentes. Primero que cuando yo me encuentro con una voz pasiva, voy a encontrar el verbo to be en sus diferentes formas y la palabra by. ¿Listo? Ese by se refiere al por, a quien hace la acción. ¿Listo? Entonces usted puede ver cualquier frase y si usted ve que dice by y la persona es porque es voz pasiva. Y lo mismo, tiene el verbo to be. ¿Listo? Aquí hay una serie de pasos, aunque yo ahorita les voy a dar otros más masticaditos para que ustedes puedan hacer las actividades. Obviamente, el objeto se vuelve el sujeto. Ahorita lo vamos a ver de forma más gráfica. El verbo to be va cambiando según el tiempo en el que se encuentra la frase. ¿Listo? Entonces, esa forma de los verbos hay que tenerla muy presente cuando empezamos a leer las frases. Entonces, si yo veo en present, entonces esa forma pasiva también va a ser en presente. Lo mismo si la frase está en pasado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Primero que el objeto se vuelve el sujeto. Y ahorita lo vamos a ver cómo. Que el verbo to be va a aparecer dependiendo del tiempo de la frase. ¿Listo? Y que a veces cuando uno se enfrenta a frases negativas o interrogativas, el auxiliar do se reemplaza por to be. Entonces, este do o doesn't o do o don't se vuelve is, isn't, are, aren't. Si es en pasado, pues se vuelve was y weren't. ¿Listo? ¿Quién está? ¿Quién más está? Ya. Creo que ya estaban todos. Entonces, para que lo tengamos ahorita presente cuando veamos el ejercicio como en práctica, ahí vamos a ver cómo se aplica todo eso. Y tenemos que recordar la forma en participio pasado de los verbos. ¿Cuáles son esos participios pasados? Entonces, nos cambiamos aquí a una lista de verbos para que ustedes puedan ver. Listo. Okay. Cuando ustedes se enfrentan a una lista de verbos, recordemos que los verbos regulares o irregulares. Y los irregulares son los que cambian en pasado y en pasado participio. Y los que no van con ed al final en los dos tiempos. Entonces recordemos que siempre hay tres columnas, presente que es el mismo infinitivo, o sea, sin conjugar, sin añadirle ninguna letra, ningún prefijo ni sufijo. Y en pasado, pues, para hablar de lo que ya sucedió. Y el participio es el que vamos a utilizar, la tercera columna. ¿Listo? Bueno, nos devolvemos para la página. Me perdí. Bueno, listo. Y que utilizamos la palabra by cuando queremos decir quién hace la acción porque queremos simplemente mencionarla. ¿Listo? Aquí yo les hice un cuadrito donde mencionamos cómo se transforma o cómo se comporta esa voz pasiva en los dos tiempos, en presente y en pasado simple, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí el ejemplo, ¿cierto? Tenemos que partir también de que a veces hablan de voz activa. De pronto alguno lo habrá escuchado. Pues la voz activa es la típica frase que hacemos normalmente. He walks in the park. Él camina en el parque. Se dice sujeto, verbo, complemento, orden normal. Y la pasiva, pues es la que ya acabamos de mencionar. Entonces, técnicamente las que aparecen aquí arriba son activas. Y las que vamos a transformar son pasivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos primero identificar para que se nos haga más fácil esa voz pasiva? El sujeto, o sea, quien hace la acción, el verbo y el objeto. ¿Listo? Entonces, ¿quién hace la acción? He, obviamente. La acción, el verbo, opens, y the object, the door, él abre la puerta, ¿cierto? Entonces, ya identificadas estas tres partes, yo ya puedo proceder a cambiarlos de orden, porque es como una reorganización, es como reformular, de pronto ustedes no lo han escuchado, es decir, con otras palabras o de otra manera decir lo mismo, ¿sí? Simplemente que cambie el énfasis. Entonces, ese object, que es la puerta, que es sobre el que cae la acción, que es lo abierto, pues la puerta, eso pasa a ser el sujeto, a primer lugar. Luego al verbo, verb, que es el que se le añade el verbo to be según el tiempo y el número de objetos con el participio pasado. Y de último, el he, que es el último, que es el he, que es el agente que llaman el doer, el que hace la acción, ¿sí? Entonces, the door no cambia para nada porque sigue siendo la misma puerta. El verbo pasa a ser is, ¿por qué? Porque es solo una puerta. Y el verbo en participio, ¿por qué? Porque el verbo open es un verbo regular, ¿cierto? En pasado es con ed y en participio va con ed, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar sí o sí la que va con ed. ¿Listo? Y el by para indicar quién hizo la acción. Este sujeto, pronombre sujeto, se vuelve objeto. Entonces también cambia. Ya no es
él como tal, he, sino de él, ¿sí? Him. Ahora, ¿cómo se pasa a pasiva en pasado simple? Lo mismo, es la misma fórmula, lo único que yo tengo que cambiar es el verbo to be. ¿Listo? Yo ahorita también les voy a recordar eso, cómo funciona. Shakespeare wrote Hamlet. Shakespeare escribió Hamlet, ¿cierto? Sujeto, ¿quién hace la acción? De escribir, Shakespeare. La acción, escribió, y el que recibe la acción de ser escrito, pues la obra de Hamlet, ¿cierto? Entonces, nuevamente, pum, cambio el orden. Hamlet pasa a ser el primer lugar. Luego cojo el verbo y lo paso a pasivo. Entonces va, verbo to be, ¿por qué was? Porque es una sola obra, que es Hamlet. Y el participio, que es written. Y luego, ¿quién lo hizo? By Shakespeare. ¿Listo? Eso es básicamente el ejercicio. Entonces hay que tener mucho cuidado de pronto es con los tiempos de los verbos y recordar la forma de organización. Entonces vamos a pasar aquí a otros puntos importantes que me gusta que ustedes tengan en cuenta para hacer paso a paso la forma de voz pasiva. ¿Listo? Entonces recordemos que, vamos a borrar esto. El verbo to be en presente puede ser is, am o are, pero todo depende de qué número de cosas estoy hablando. Si yo estoy hablando de una persona, he, she o it, o de un objeto, pues va a ser is, si es uno. Y si son varios are, pues va con are, ¿cierto? They, you, we y we. Recordemos que el you se puede identificar como plural o singular, pues eso ya depende del contexto. Ustedes ya dicen si están hablando de un usted o de ustedes. Y el famoso am, que es para solamente I. ¿Listo? Si el verbo está en pasado, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es usar was y were. El was es para singular y el were es para plural. ¿Listo? Ese tipo de información es importante que lo tengan anotado. Yo eso también lo voy a dejar en la guía para que ustedes cuando hagan las actividades o los ejercicios paso a paso vayan siguiendo y tengan los datos que requieren. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. ¿Qué otras cosas deben tener en cuenta? Pues el by, que ya lo había mencionado, que es por quien hace la acción, y los pronombres. Que si yo quiero mencionar ese by, ahora volviendo al ejercicio que teníamos ahorita, el by es opcional también. Precisamente, ¿por qué? Pues porque como se está haciendo énfasis en la acción, entonces no necesariamente tengo que mencionar quién la hace. Eso ya depende de uno. Entonces, si ustedes quieren mencionar quién hace la acción, pues uso el by y luego le pongo la persona, ¿sí? Si no, pues lo elimino y no va a haber ningún problema porque ya se sobreentiende qué es la acción que se está mencionando, ¿listo? Pero si en un caso dado usted quiere mencionarlo, entonces si empieza por I, se vuelve me. Si van a usar you, se vuelve you, queda igual. He, him, como el que hicimos ahorita, que vimos ahorita. She se vuelve her. It queda igual. We se vuelve us. Y they se vuelve them. ¿Listo? Son a veces transformaciones que uno no tiene en cuenta, pero hay que recordarlas. Bueno, y lo que les comentaba de los verbos. Entonces, vamos a ver varios ejemplos. Entonces, ¿qué pasos recomiendo yo para pasarlas de voz activa a voz pasiva? Pues primero identificar cuál es el sujeto, el verbo y el objeto. Cuando ya ustedes tengan organizados, ya los pueden intercambiar. Luego, pasar ese verbo al pasivo, ¿cierto? Con el verbo to be, según el número de objetos. ¿Listo? Entonces vamos aquí a hacerlo nuevamente. Hacémoslo. Hagamos otros ejercicios acá. Listo. Listo. Entonces hagamos otro ejemplo. A ver. She. Esta es una. We. Listo. Supongamos que tenemos estos dos ejemplos. ¿Listo? Entonces, tengo que pasarlas a voz pasiva. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, identificar las tres partes de esa frase. Entonces, vamos a identificar cuál es la acción de estas dos frases. She jumps the rope y we play chess. ¿Cuál creen ustedes?
¿Ni idea? No se preocupen si se equivocan. Lo importante es que aquí resolvamos dudas. ¿Ni idea? Bueno, entonces, por acá me respondieron. A ver, miremos. Rope. Bueno, esa es una. ¿Qué otra opción tienen? Gracias, Tatiana. ¿Están de acuerdo con Tatiana? ¿Será rope? ¿Qué dicen? Vamos a traducir. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Natalia? Sí, Listo. señora. Ajá, gracias. Sí, vamos a traducir, tienes toda la razón, Natalia. Sí, ¿por qué no puede ser rope? Porque rope es como la soga. Es como cuando uno ve a las niñas jugando en el parque o, ¿sí? O en el colegio y están saltando lazo. ¿Listo? Entonces, she jumps the rope. Ella salta la cuerda. ¿Listo? Entonces el verbo sería jumps. Que si yo no sé el significado de alguna palabra, identifiquémoslo primero por orden, ¿cierto? Después del sujeto generalmente va el verbo. Y como va con ese, me da a entender que es el verbo. Lo mismo pasa acá. Si yo no sé qué significa alguna palabra, pues por descarte, sería play, porque va después del verbo de la persona que hace la acción, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿quién hace la acción de saltar? Pues ya sabemos que es ella, ¿cierto? Entonces vamos a tomarlo she, ¿cierto? Y lo mismo pasa aquí, we, que nosotros jugamos ajedrez. Y entonces, ¿quiénes son los que reciben la acción de saltar? Pues la soga. Entonces vamos a ponerlo aquí en moradito. Y chess también, porque ¿qué lo jugado? Pues el ajedrez. Entonces ahora vamos a pasar la voz pasiva. Entonces recordemos que intercambiamos. Entonces va primero the rope, ¿cierto? Y como es una sola, y obviamente el verbo está en presente, bueno, después de identificar esas partes, identificamos en qué tiempo está. Entonces, presente, ¿listo? Y esta también está en presente, entonces vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo en pasado, para que nos quede una y una. Past. Listo, entonces, como esta es presente, entonces me voy a devolver, listo, es uno solo, entonces uso is, porque estoy hablando de la cuerda y es un objeto. Entonces me voy para allá. The rope is, ¿cierto? Y ahora el verbo jump. Resulta que ese verbo jump es un verbo irregular. Entonces va con ed. Sí o sí tengo que utilizarla con ed. ¿Listo? Entonces jump it, ¿cierto? By, y como está she, entonces vamos a devolvernos por acá. By her. Entonces lo cambiamos. Y ya quedó la frase. Todos siguen siendo igual. Verbo, ¿cierto? El objeto se vuelve sujeto. Moradito. Y este se vuelve el agente objeto. Porque sigue siendo ella la que hace la acción. ¿Sí? Ahora vamos con play chess. Entonces, obviamente, vamos a empezar con chess, ¿no? Chess, ¿cierto? Y vamos a ver el verbo. Entonces es en pasado. Entonces vamos por acá. Entonces es uno solo, ¿cierto? Was. ¿Por qué? Porque el ajedrez es uno solo, en este caso. Was played, ya está en pasado y como es un verbo regular, ¿cierto? Was played by, y we lo cambiamos por as. Entonces nos devolvemos acá. Me falta un verbo irregular para mostrarles el ejemplo. Entonces pues ya les muestro uno con verbo irregular para que vean cómo funciona. Listo. Entonces by as. Entonces acá lo dejamos en azulito y aquí también nos falta el azulito. Bueno. Listo. Vamos a hacer by. Entonces he buys the car. Entonces ya sabemos que buy es el verbo, ¿cierto? Porque la acción está después de he. El que recibe la acción es the car. Entonces lo ponemos con moradito y queda el sujeto con, ¿cierto? Con azulito. Y está en presente, ¿cierto?
Ahora, ese verbo, ¿cómo va? Ah, entonces vamos a la lista de verbos. Y si alguno se lo sabe, mucho mejor. Aquí. Este preciso no lo tiene. No. Bueno, yo me lo sé de todas maneras. Bueno, pasamos. Aquí. I vote. Vote. Entonces voy a utilizar, como este es uno de los verbos que se parecen en pasado, pasado participio, pues no va a haber tanto lío. Entonces yo lo que hago es pasarlo con vote, ¿cierto? Entonces ahora lo voy a pasar a voz pasiva. Entonces the car, ahora me quedo con esto. Ay, Jesús. The car, ¿cierto? Y el verbo está en presente. Y como es un solo carro, is, bought, pongámoslo en mayúscula, is, bought, ¿cierto? By, y como es un caballero, he se vuelve him. Es más de poner como cuidado y de estar pendientes de cómo va según cada caso, ¿listo? Y de recordar con qué se va a apoyar. Entonces es pura práctica, para que ustedes no se vayan a frustrar, que si les queda alguna cosa, es parte también del proceso. Es mientras uno se habitúa a utilizar los diferentes cambios de que tiene la palabra. ¿Listo? Pero de esta manera es como funciona. ¿Listo? No sé si tengan hasta el momento alguna duda. Yo creo que se dan más cuando uno vaya haciendo los ejercicios. Entonces, yo que voy a dejarles de ejercicio, que me falta, eso es lo que me falta montar. Una parte la voy a dejar eso, para que me identifiquen sujeto, verbo, objeto. Otros se los voy a dejar así, para que completen con el presente simple y otro con el pasado simple. Y de pronto les dejo unos poquitos para transformar. ¿Listo? Para que podamos utilizar de un poquito de todo. ¿Listo? Ese va a ser el ejercicio y yo espero estarlos montando hoy. ¿Listo? Ahora, en cuanto al English Day, como les comentaba, se va a hacer basado en ejercicios cortos, en videos cortos. Es como una especie de ciclo de cine, son cortometrajes, generalmente son videos que han sido premiados por la fotografía y por ese tipo de cosas. Eh, y la idea es que a partir de ese video ustedes hagan una reflexión. Y el trabajo que se debe presentar sobre eso es una especie de póster o un afiche. Puede ser hecho a mano o en medio digital. Entonces, si usted quiere trabajar, digamos, con una cartulina, lo puede hacer un dibujo y la reflexión de acuerdo a lo que yo les voy a decir. La parte virtual va a ser, pueden hacer una ficha en forma en PowerPoint o lo pueden hacer en Canvas o pueden descargar de alguna aplicación en el celular, porque también hay aplicaciones que permiten hacer afiches en el celular. Si usted le queda más fácil así lo puede hacer y si no, pues manualmente. ¿Listo? El video que vamos a ver se llama Identity, identidad. Y la idea es que a partir de lo que ustedes vean, pues yo les doy unos puntos de discusión, pero si a ustedes les surge otro tema relacionado con el video, no hay problema. Lo importante es que ustedes generen como esa reflexión. Y las preguntas que yo les planteo son varias. Bueno, una es básicamente, como hablan de identidad, a ustedes se van a dar cuenta de que la chica aparece con máscara y todo el mundo aparece con máscaras. Entonces, esa máscara es más hipotética o es como más simbólica, ¿sí? Se refiere a que todo el mundo en algún momento cambia su forma de ser dependiendo del sitio donde se encuentre. Algunos dirán que no es así, pero uno se adecua al contexto. Uno no se porta igual en la casa que en la calle o que con los amigos en el colegio, ¿cierto? Entonces, a eso es que se refiere. Entonces, eh, ¿qué máscaras ustedes consideran que nosotros usamos normalmente, los jóvenes o la gente o cualquier persona? ¿Qué máscaras consideran ustedes que la gente se pone? ¿Sí? Incluso en este tiempo de pandemia. ¿Y qué tipo de, qué función cumplen? Si es bueno usar máscaras o al contrario es malo, o de qué manera se pueden hacer de manera positiva, ¿sí? Entonces yo me puedo mimetizar con mi ambiente, pero ¿hasta qué punto dejo de ser yo? ¿Tengo que ser yo? O sea, esa es como la inquietud que se les da. Les voy a poner rápidamente el video, dura menos de 5 minutos para que lo observen. Igual yo les voy a dejar el enlace en la página en el blog y bueno,
también en el grupo de Teams para que no tengan, por si tienen la duda, quieren volverlo a ver. Listo, entonces lo voy a poner acá. Today, I found the truth. Good morning, class. In today's lesson, we will be speaking about Plato's allegory of the cave. In Plato's allegory, he talks about human beings living in a cave. All their life, from their childhood, they've been chained up in such a way that they cannot move their bodies, and all they can see in front of them is a dark wall. Because they have never been outside of this cave, all they know about life is this dark wall. However, one day, a slave is released, and he discovers a whole new world outside of the cave. And because he is now the enlightened one, his job is to come and free those that are still trapped in the cave. Look, think about it like this. The front row consists of kings, bishops, queens, pretty much the people in charge of the country. The second row is made up of pawns. The pawns are the least important and are pretty much what the leaders use to protect and benefit themselves. They're meant to be used for your own advantage. Don't forget your red mask. Put it on. And now I pass you on to Carla with the segment on the terrors of originality. Today, the truth found me.
Listo. Ese era el video. No es muy largo tampoco. Listo. No sé si tienen hasta el momento alguna duda. ¿No? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a llamar lista. Estamos a 23. Olga Gudelo. Haider Alfonso. Jenny Arcos. Saray Aroca. Me pareció verla ahorita. Karen Vaquero. Loren Barrios. Karen Buitrago. Caleb Bustos. Juan Casas. Juan Castro. Ricardo Doncel. Laura Estrella. Listo, gracias. Tatiana Forero. Tatiana. ¿Estás o no estás? ¿Sí? Gracias. María Fernanda. Presente. Gracias. Nicole Garzón. Laura Gil. Presente. Gracias. Daniel Gómez. Nicolás González. Santiago Hernández. Natalia Jaramillo. Presente. Gracias. Carol Jiménez. Gracias. Davis Jiménez. Ani Molina. Aquí estaba hace un rato. Gracias. Diego Ortiz. Profe, es que Diego no pudo estar porque tenía una cita médica y Socha también no podía estar en la clase. Ok, gracias. Lady Oyola. Presente. Gracias. Jason Posada. Tranquila, Sara, yo te vi. José Luis Prieto. Juan Camilo Riaño. Lice Rivera. Nicolás Rodríguez. Yulainis Rojas. Tatiana Rojas. Gracias. Javier Solano. Me dicen que Nicole está con excusa, ¿no? Y Dana Suaza. Bueno, chicos, entonces, chicas, más que todo, porque solo chicas. Ok, entonces, chicas, sería entonces hasta ahí. Quedaríamos con la actividad entonces del English Day y lo de voz pasiva. No sé si tengan alguna duda, si tienen algún comentario. Recuerden, por favor, los que... Señora, cuéntame. Profe, es que yo no pude estar la clase pasada, entonces no sé bien cómo hacer eso del menú. Entonces era para ver si me podías explicar. Sí, claro. Lo del menú es básicamente hacer una comparación con un menú del que realizas en tu casa, digamos, hacer como una recapitulación de lo que hacen normalmente en el desayuno, almuerzo y comida, y compararlo con un menú sugerido saludable. Y luego a partir de eso hacer una reflexión. Si están consumiendo según ese menú
lo que debían consumir o no, o hace falta, aunque también se había mencionado acerca de la reflexión que se da frente a quiénes son los que hacen posible que nos lleguen los alimentos a la mesa, también los niños que sufren de hambre, la obesidad, todo ese tipo de cosas están muy ligadas. Pero la tarea era básicamente era eso, comparar un menú de la casa con un menú de un menú sugerido saludable. Es eso, básicamente, no era más. ¿Listo? Ah, vale, ok. Profe, ¿y eso toca hacerlo en el cuaderno o lo puedo hacer por medio del computador? Pues la idea es que me lo mandes con la tarea de la semana para yo poderlo subir. ¿Listo? No importa que esté en computador. ¿Listo? Bueno, eso era. Para que también, por favor, le comuniquen a sus compañeros, porque hay muchos que han pedido recuperaciones y han desaparecido, que no se dejen coger del tiempo, porque ahorita se acaba octubre y ya la cuestión entra en recta final y va a ser muy difícil que se pongan al día, porque nosotros prácticamente salimos de terminar el cuarto periodo y ya se va básicamente a comisiones. ¿Listo? Entonces la idea era que se pusieran el día, tuvieron todo este tiempo, yo entiendo que se acumulan trabajos, pero, pero es importante que llegue alguna evidencia porque sí es complicada y es alarmante la cantidad de estudiantes que no se han presentado. Entonces, al final de año van a haber muchas lágrimas, me imagino yo, porque van a haber muchas sorpresas. Entonces, nosotros, la idea nunca de nosotros fue dejar gente, pero si las personas no se comunican, y más que se ha visto que no solamente son por dificultades de conexión, sino por otras circunstancias, recuerden que la valoración ha cambiado, se nota no solamente lo cognitivo, sino también la parte actitudinal y la conectividad. Entonces, digamos, si ustedes no pueden asistir a esos encuentros sincrónicos, es importante que por lo menos los trabajos sí estén llegando, por lo menos para tener evidencia y poderlos evaluar y decir, bueno, este estudiante puede pasar a grado 11, ¿listo? Entonces, para que ustedes le cuenten a sus compañeros, yo sé que ustedes se comunican en algún momento, ¿listo? Entonces, cualquier duda, por favor, me comentan, me mandan por Teams o por el correo, yo con mucho gusto les estoy colaborando, ¿listo? Y yo creo que quedaríamos hasta acá. Vamos a detener la grabación aquí.